Bendiciones para todos, bienvenidos nuevamente a este maravilloso tiempo de encuentro con el Señor. Cada vez que tenemos la oportunidad de congregarnos en el nombre de Jesús, tenemos la esperanza de poder recibir de Él el consuelo para nuestras almas, la palabra de vida que nos alienta, nuevas fuerzas para continuar adelante después de tener que batallar durante toda una semana con las circunstancias de la vida, con la cotidianidad que no siempre es fácil. Pero venir a congregarse es encontrar refugio, es encontrar reposo, es encontrar dirección para nuestras vidas y poder alimentarnos de la palabra del Señor que nos produce crecimiento. Así que esta oportunidad que tienes, aprovéchala de la mejor forma posible. Dispón tu vida, dispón tu corazón. Deja atrás todo pensamiento que te perturba y permite que hoy el Señor pueda obrar tanto en tu mente como en tu corazón, en tu alma y en tu espíritu, vivificándote a través de su palabra. Para comenzar, leamos la poderosa palabra de Dios que es la que trae vida. En el Evangelio, según San Juan, vamos a leer en el capítulo 6, verso 35. Hoy es una fecha especial porque también vamos a poder compartir la cena del Señor como una iglesia que espera en sus promesas. Y en esta ocasión, por eso quiero compartirles estos versículos en el capítulo 6 del Evangelio según San Juan, en el versículo 35, dice el Señor Jesús. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que le resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Amén. Qué esperanza tan maravillosa, qué esperanza tan bienaventurada tenemos nosotros. Saber que el Señor es ese pan de vida, no un pan que va a saciar nuestra hambre solamente natural o nuestra sed natural, sino el hambre de nuestra alma, la sed de nuestro espíritu es saciada en Él y nos da la esperanza de que nosotros, los que hemos creído en Cristo, vamos a tener vida eterna con Él, de que vamos a ser resucitados, y ese es el gozo del cristiano. El gozo nuestro es saber que Él es ese pan que da vida eterna, y el que cree en Él no es echado fuera. Él lo recibe, porque nadie que se acerca al Señor con un corazón contrito y humillado es despreciado por Dios. Al contrario, es recibido con gozo para recibir y poder disfrutar de estas promesas de salvación y vida eterna. Así que, hermano, hoy gózate. No sé cuál sea tu necesidad, tu aflicción, tu preocupación, tu afán en este día. Tal vez los tengas. Otras personas pueden decir: no tengo afán, gracias a Dios todo está bien. Pero aún así, gózate en el Señor, porque tú tienes unas esperanzas para el futuro eterno, no solo en esta tierra, porque todo lo que esta tierra va a pasar, pero Él es el que permanece para siempre, y tus promesas van más allá de todas las dificultades que tengas que vivir aquí. Así que hoy te invito a que adores, alabes al Señor con ese gozo en tu corazón, reconociendo que tenemos un Dios grande y fuerte, que Él es poderoso, que Él es temible, que hace huir a nuestros enemigos, y en esa grandeza y en ese poder tú y yo podemos confiar. Amén. Quiero que inclinemos nuestro rostro antes de comenzar la predicación para hacer nuestra oración por la iglesia que es perseguida sobre la tierra, en cualquier lugar del planeta donde se encuentre un hombre, una mujer, un joven, un niño. Con fe en nuestro Señor podamos pedirle a Dios por su protección y su misericordia. Padre, suplicamos
tu favor sobre nuestros hermanos que a lo largo y ancho del planeta, Señor, van llevando un mensaje de salvación conforme a tu voluntad, Señor. Pedimos tu misericordia para que este tiempo en que vamos a compartir nosotros, Señor, mientras nosotros compartimos tu enseñanza, Señor, podamos ser conscientes de que hay una iglesia perseguida que no tiene la oportunidad de reunirse como hoy nosotros lo estamos haciendo en este lugar en Colombia, Señor. Seguramente aún mismo aquí en este país, Señor, algunos son perseguidos a causa de la fe. Te suplicamos también por ellos, Señor, por los hermanos que en los diferentes países llevan el mensaje de la gracia, de la redención y la reconciliación con Dios. Te suplicamos, Señor, que donde haya un hermano que predique tu palabra, tu evangelio santo, Señor, que de tu fidelidad, Señor, sea emanado la protección, el amor, la misericordia, la cual hace parte de tu ser, Señor. Te pedimos por ellos y que los puedas, Señor, alentar, soportar y sustentar. Y en este momento suplicamos también para que tu palabra pueda llegar a nuestras vidas conforme a tu gracia y tu misericordia y podamos comprender tu propósito en este tiempo. Gracias, Dios, por la oportunidad que tenemos de estar en este lugar para predicar tu mensaje y aprender de tu palabra. Te damos las gracias, Espíritu de Dios, porque estás en medio de tu iglesia una vez y para siempre. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Hemos venido todo el año ya trabajando nuestra serie La Iglesia Funciona. Pero para que la iglesia funcione necesitamos tener claro primero cómo funciona y cositas quizás que arreglar que de pronto no hacen parte de la iglesia y hemos estado de pronto confundidos en que podamos estar realmente ubicados en lo que Dios nos ha encomendado. Le doy gracias a Dios porque tenemos esa oportunidad de estar aquí reunidos y poder disponer nuestras vidas para que este mensaje pueda ser mostrado, revelado por el Espíritu Santo de Dios. Y es una serie que quizá no es fácil de digerir, pero necesaria para poder funcionar como iglesia. Y estamos en una sección de esta serie, La Iglesia Funciona, que tiene que ver con el pecado. Amarteología se llama el estudio del pecado. Y llegar a un lugar donde te recuerden lo pecador que eres, a veces no suele ser lo más cómodo, pero es lo más necesario para que nosotros podamos avanzar conforme al propósito que Dios tiene para con nosotros. Entonces, hemos venido trabajando todo este mes acerca de lo que es el pecado y hoy para finalizar esta sección vamos a mirar el origen. Entonces, habíamos venido estudiando, si usted quiere encontrar el resto de esta serie, usted puede entrar a nuestro canal de YouTube de Iglesia Generación de Fe y ahí va a encontrar toda la serie de este mes que hemos venido trabajando, todo lo que tiene que ver con el pecado. Y empezamos como de nosotros y ahora vamos a terminar en esta última sesión, en esta oportunidad, lo que tiene que ver con el origen del pecado. Empezamos desde nosotros y vamos hacia atrás como en una trazabilidad para poder llegar a esta ocasión y estamos hablando ahora del origen. ¿Cuáles son las raíces del pecado y cómo se ha producido esto? De hecho, el día de ayer tenía una conversación con mi esposa y quizás hay cosas que podrían verse como confusas cuando asumimos que Dios es todopoderoso y que Él es creador de todo cuanto existe. Puede llegar a nuestra mente, a nuestro corazón, la pregunta: si Dios es creador de todo cuanto existe, entonces Dios también es creador del pecado. No sé si usted lo había pensado. Porque si asumimos ese rol o ese atributo de Dios, que Él es todopoderoso, que todo lo puede, y que también Él es creador de todo, Dios soberano, y que todas las cosas han sido creadas por Él y en Él subsisten,
más de un curioso, quizá como yo, habrá pensado, entonces, ¿de dónde salió el mal, el pecado, y cómo podemos nosotros como iglesia lidiar con este asunto? Le aseguro que habrán cosas que yo no podré solventar en sus dudas, y que aunque tuviera la capacidad para poderles explicar de una manera correcta, estoy completamente seguro de que usted necesitará primordialmente no mi explicación, sino la guía del Espíritu Santo de Dios. Es indiscutible que el Espíritu Santo de Dios es quien traerá no solamente la convicción del pecado, de justicia y juicio, sino también la convicción para poder creer en lo que la palabra se encuentra. Hemos sido quizás en algún momento de los que hemos vivido o leído una escritura y la hemos creído con facilidad porque esta palabra puede que traiga un beneficio a nuestras vidas y creemos que es mucho más fácil entender las promesas, entre comillas, de bendición para nosotros, pero aquellas que son difíciles de digerir, de pronto no nos ocupamos mucho en ella y evitamos algunos temas que de pronto nos puedan parecer espinosos. Así que hoy estamos en el tema, en la serie La Iglesia Funciona, en la sesión El Pecado, y hoy estamos en el tema Raíces. De veras que necesitamos la guía del Espíritu Santo para poder comprender todo esto, porque nosotros podemos pensar o indagar cuándo y cómo se originó el pecado. Sabemos cuándo se originó el pecado. Se originó en la vida del hombre. Cuando leemos Génesis capítulo 3, vemos la caída del hombre. Pero había alguien en medio del huerto incitando al hombre a pecar. ¿Qué quiere decir esto? Que antes del hombre existía el pecado. Había el mal. Ya existía el mal. Entonces, primero debemos insistir que el pecado no se origina en Dios. Usted tiene que tener esto claro en su vida como primera medida y como doctrina fundamental. Dios, si es algo que Dios no es capaz de pecar, porque su naturaleza es plena y absolutamente santa. No es en parte, no es parcial, es total y absoluta. La santidad de Dios es una realidad que la misma Escritura declara en todo el tiempo. Entonces, el pecado y el mal en la teología bíblica son completamente ajenos a Dios. Es una cosa completamente distinta que se haga a la luz o al captar de sus ojos. Ocurre el pecado delante de Dios. ¿Cuántos de los que aquí están han pecado? De los cuales yo soy el primero, como dice el apóstol. Todos hemos pecado y hemos estado destituidos de la gloria de Dios. ¿Y delante de quién se han hecho esos pecados? De pronto no delante de tu madre, o de tu padre, o de tu esposo, o de tu esposa, o de tu jefe, o del líder comunal donde vives, o a las espaldas de las autoridades competentes en las diferentes áreas de la vida. Si es un político, la procuraduría; si es un ciudadano, la policía; y en fin, así en cada lugar. Hay lugares en los trabajos donde hay una coordinación, una rectoría en las escuelas que tratan de corregir los errores y las cosas que están mal hechas. Están quizás destinadas o designadas a unas personas para que esas personas puedan ejercer lo que nosotros llamamos justicia terrenal. Pero todo y cada uno de los pecados, maldades y aún cosas que podríamos llamar buenas, todas ocurren delante de los ojos de Dios, porque Él también tiene un atributo que se llama ¿cómo? Omnipresencia, y hay otro que también incluiría ahí omnisciencia, que todo lo conoce. Y como está en todo lugar, él puede ver absolutamente todo, nada se escapa a sus ojos. Así que debemos insistir que el pecado no se origina en Dios y que el pecado y el mal son completamente ajenos a Él. Vamos a la Escritura para, a la luz de la palabra, poder aclarar esto. Habacuc capítulo 1, verso 13 dice: muy limpio eres de ojos para ver el mal. Muy limpio
eres de ojos para ver el mal, pero esto no significa que no lo vea. Esto está hablando de que no es agradable a sus ojos, o sea que habrán actos de nuestra parte, actitudes, aún pensamientos, que aunque el Señor lo vea, no le son agradables. Y primera carta del apóstol Juan, capítulo 1, verso 5, dice lo siguiente: Él es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Él es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Lo contrario a la luz es la oscuridad, las tinieblas. Y en Dios no hay tinieblas. La Escritura lo declara. Y yo lo proclamo. Santiago capítulo 1, verso 13 dice de la siguiente manera: Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Y aquí, este tema aún lo tratábamos con mi esposa el día de ayer y teníamos una discusión, bien entiéndase el término, para poder llegar a ciertas conclusiones que de pronto nosotros tenemos en nuestra vida. Él no es tentado por el mal y tampoco tienta a nadie. Y habría que hacer una aclaración entre lo que es una prueba y lo que es una tentación. Una prueba es una situación que vivimos, que tenemos que enfrentar y que tenemos que llevar a un feliz término. Y ojalá en los términos de Dios, que es lo que el Señor prefiere que hagamos conforme a su voluntad. Y una tentación es algo que directamente nos está impulsando a desobedecer a Dios, a desagradarlo y a entrar en el área que a Satanás más le gusta que nosotros entremos: el pecado. Entonces, una cosa es la tentación, otra cosa es la prueba. Y ayer concluía con mi esposa en una conversación, no como una cita bíblica, pero concluíamos que en medio de la prueba es muy posible que las tentaciones lleguen. Jesús fue tentado en una prueba y Él fue tomado por el Espíritu de Dios, dice la Escritura, y guiado al desierto, llevado al desierto, y en ese desierto fue tentado. Y usted tiene que tener algo claro. La Biblia no dice que Judas tomó un lazo en el cuello y se ahorcó. ¿Cierto que sí? Ahora, ¿incita la Biblia a que tú debes tomar un lazo y ponerlo en el cuello y quitarte la vida? No. Un hecho bíblico no nos obliga a nosotros a que tenemos que imitarlo. Porque en la Escritura habrán hechos por causa de los hombres y por decisiones de hombres que llevarán a trágicos finales. Y también en la vida de Jesús, que es el ejemplo que nosotros tenemos que entender, también tenemos que compenetrarnos y tratar de absorber, y porque Él es nuestro modelo a seguir, tratar de imitar todos sus pasos. Pero usted nunca ocupará el lugar que Jesús ocupó, porque entonces ¿para qué vino? Él fue a una cruz a pagar por nuestros pecados. Tú no tienes que ir a la cruz por nadie. El Señor derramó toda su ira sobre Él, pero para que esa ira no fuera sobre ti. Él fue a una cruz y pagó por nuestros pecados, nos redimió en esa cruz. Ahora, cuando Jesús es tomado, dice la Escritura, por el Espíritu Santo y llevado al desierto, dice claramente para ser tentado por el diablo. No hay ninguna cita que nos tome a nosotros para llevarnos a un desierto para ser expuestos a toda clase de tentaciones por parte del diablo. Usted y yo no hemos sido llamados a eso, porque ya tuvimos una oportunidad de hacerlo y fallamos. Hoy Jesús es el representante de los hombres delante de Dios para alcanzar nosotros, por su sacrificio, esa misericordia. Entonces no aspires a que el Espíritu Santo de Dios te tome, te lleve al desierto para que tú seas tentado por el diablo. Ya nuestro representante, ¿quién fue ese representante? Pagó por eso. Pero antes de Jesús hubo un representante en medio de los hombres. ¿Quién fue ese representante? Adán. ¿Y qué pasó con Adán y con Eva? Fallaron. Entonces fue un intento fallido de poder hacer lo que quisieron delante de Dios, y fue demostrado que nosotros sin Dios
No podemos. No podemos. Ya tuvimos un representante completamente humano, criatura de Dios, creado por Dios, pero este completamente humano tiende de continuo al mal y ha fallado. Jesús, el Hijo de Dios, tomando forma de siervo, haciéndose hombre, despojándose de su reinado, viene en medio de nosotros para poder pagar por nuestros pecados en una cruz como hombre. Quien no cree que Jesús vino como hombre a esta tierra y pagó por nuestros pecados tiene un problema teológico bastante profundo. No fue un ángel el que vino del cielo. Fue el mismo Dios, el mismo Jesús, que tomó forma de siervo y fue allí obediente hasta la muerte, y dice la Escritura, y muerte de cruz, pagó por nuestros pecados. Quiero que quede claro lo que enseñamos desde el 24 de diciembre desde el año pasado. ¿Por qué el Hijo de Dios se hizo hombre? Para que los hombres pudieran ser hijos de Dios. Leemos Santiago 1:13, Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Y también leemos Deuteronomio capítulo 32, verso 4, que declara lo siguiente. Él es la roca cuya obra es ¿qué? Perfecta, porque todos sus caminos son ¿qué? Rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y es recto. Ese es nuestro Dios. No hay sombra de maldad en Dios. Todas las maldades, no como nuestros políticos en nuestro país, que dicen todo eso ocurrió a mis espaldas. Toda la maldad del hombre se realiza delante de Dios. Entonces, hay indicios en la Escritura de que antes de este momento en el huerto había ocurrido una caída, y no fue en Edén. ¿Dónde fue? En el cielo. Entonces no se dice mucho acerca tampoco de lo que allí ocurrió, porque la Escritura no se dedica a explicar todos los errores y todos los detalles que ocurrieron en el cielo antes de que estos ángeles fueran expulsados de allí. Pero hay una clara ilustración desde el principio hasta el fin del hombre, de cómo él tiende al mal y cómo fue el inicio y dónde van a terminar los que insisten en vivir una vida de maldad. Hay detalles por doquier en la Escritura acerca de la maldad del hombre. Nos lo recuerda a cada rato. Y hoy vamos a recordar muchas cosas allí. Ahora, no se dice mucho acerca de lo que sucedió o por qué sucedió, pero sí se dice que sucedió. Fue un hecho allí. Y lo más cercano que encontraremos puede ser Judas capítulo 6, donde vemos la narrativa en el Nuevo Testamento, donde se habla lo que ocurrió antes de que fuera escrito el Antiguo Testamento y antes de que los hombres fueran creados. Dice la Escritura en Judas capítulo 6, dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad. Judas capítulo 6, 1:6, dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Quiero repetir esto. Judas capítulo 1, verso 6 dice lo siguiente. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad. ¿Quiénes no guardaron la dignidad? Los ángeles. Sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Esto nos pone a pensar que hay algunas prisiones que todavía no han sido abiertas y que hay un lugar donde muchos de ellos han sido encarcelados y están guardados. ¿Para qué? Dice la Escritura. Para el juicio del gran día. La Escritura habla y nombra este momento y este día como el gran día.
¿Cuál es ese gran día? El día que será manifiesta toda su voluntad, toda su esplendor, donde sería expuesto todo su esplendor, y que encontraremos que unos serán levantados, aún los muertos resucitarán para ser llevados con el Padre y otros serán levantados para prisiones eternas. Si leemos segunda carta, apóstol Pedro, capítulo 2, verso 4, leemos claramente lo siguiente. Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó ¿a qué? A prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. A mí me causa tanta admiración esta sincronización de la Escritura. Hombres en distintos lugares, en distintos momentos, hablando las mismas cosas porque hay un solo Dios. Y es un solo mensaje a una sola iglesia. Entonces, esto tiene que ser doctrina fundamental que nosotros comprendamos. Que entendamos profundamente para saber el origen. Ahora, termina usted un tema como esto y termina acusando a Adán y Eva y a Satanás y a sus ángeles, al diablo y a sus ángeles, de todo el pecado y toda la maldad. Ellos cometieron los suyos, pero usted comete los propios. Y que tenemos salvación y vida eterna en Cristo Jesús. Y hemos sido llamados a santidad. Sed santo como vuestro Padre Celestial es santo. Entonces, similar a lo que sucedió con Adán y Eva, parece que estos ángeles no estaban como muy satisfechos con lo que estaba ocurriendo y con lo que ellos podían ver y de hecho disfrutar. Ellos no estaban conformes con esto. Usted no sabe que cuando nosotros cometemos pecados es una clara manifestación de que no nos parece que lo que tenemos o lo que debemos hacer no está conforme con nuestras expectativas. Y por eso pecamos, por eso nos desviamos y por eso nos alejamos cada vez más de Dios. Mencióneme a alguien un pecado por ahí de los bochornosos y de los no tan bochornosos. ¿Podría ser? El adulterio. No se encuentra conforme con la esposa o el esposo que tiene. Y entra a vivir una vida de inconformidad, por eso se toma el caprichito de irse con otra persona. Hablando de adulterio, mencióneme otro pecado. La mentira es que no está conforme con la verdad. Y todos los pecados que cometemos tienen que ver con la inconformidad de lo que estamos viviendo, de lo que tenemos o de lo que estamos poseyendo o disfrutamos y que no nos interesa. No queremos eso, queremos más. O hasta aquí estuvo bien conocer esto, pero ahora yo necesito un poco más. Y similar ocurrió también en el cielo. Estos ángeles no estaban satisfechos en su lugar, sino que deseaban o una posición más elevada o unos beneficios que ellos no tenían, y entre esos era la adoración absoluta y única al único y absoluto Dios verdadero. El orgullo y la vanidad engendraron la rebelión. Ahora, Satanás no es una segunda deidad. Existe el bien, existe el mal. Y escucho a alguien que dice, existe Dios y existe el diablo. Como si tú pudieras equiparar al uno con el otro. No son dos deidades. Hay una sola. Y es nuestro Dios todopoderoso. Pero entonces hablamos del Dios del bien y hablamos del Dios del mal. El Dios del bien es nuestro Señor, el que declara la Escritura, y el Dios del mal, al que siguen los malos, los malvados, entonces acá. No. Aún el mismo Lucero fue engendrado, fue creado por Dios. Y quiero esta mañana leyendo, encontré una gran verdad en lo que ocurre en el pecado original. Oiga, ¿usted sabe una cosa? Que Satanás no se llama Satanás. Es llamado así. Separador, acusador entre los hermanos. El que acusa, el que divide.
Pero su nombre, ¿cómo es? Lucero. Ahora, obvio, no me vayan a salir con el cuento. Hoy el pastor vino a predicar del diablo. Usted tiene que conocer esta realidad. Lucifer, a pesar de ser el ángel que recibía honores, incluso más que otros, entre las huestes celestiales, se aventuró a codiciar el homenaje que solo debe dársele al Creador. Y eso lo encontramos en Isaías capítulo 14, del verso 12 al 14. Usted lo encuentra allí. Cuando tenga tiempo, lea todo esto. Usted encuentra en Isaías 14, verso 12 al 14. Y el escritor dice, es importante notar que 2 veces Pablo compara la codicia con la idolatría. Pecados que Dios condena. Por supuesto, todos los pecados traen una pena. Entonces, el orgullo, la vanidad, el querer poseer más, la inconformidad con lo que Dios nos permite tener y disfrutar, es lo que nos lleva a nosotros a vivir una vida de pecado de continuo. Entonces muchas veces nos volvemos como desagradecidos porque anhelamos tener lo que no tenemos y caemos en el juego del pecado. Entienda, hermano, el cristianismo no es dualista en ese sentido. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene fijada su meta o su visión en 2 cosas. El cristianismo es uno solo. Su visión, su Dios, su creador, su guía, todo está en un solo Dios. Solo hay un Dios. Satanás, Lucifer, es una criatura caída. Es un ángel pecador. No es un Dios. No es el Dios del mal. Es un ángel pecador. Una criatura, alguien que Dios creó, caído. Como el hombre. Similar a lo que pasó con el hombre. Y esto significa que la caída de Satanás y la caída de Adán y Eva, después de ella, que es la caída que la Biblia principalmente se ocupa por explicar, porque es lo que nos ha afectado a todos nosotros, ambas ocurrieron de acuerdo con el plan soberano de Dios. Dios sabía, porque no ocurrió a las espaldas de Dios. Ocurrió delante de los ojos del Dios omnipotente, todopoderoso y omnisciente que conoce todo y omnipresente que está en todo lugar. No hay un lugar vetado para Dios. Si yo le preguntara abiertamente, ¿puede Dios entrar al infierno? De pronto usted o alguien le podría decir, ¿cómo se te ocurre que Dios va a entrar al infierno si ese lugar está reservado para las huestes de maldad? Dios no puede entrar en ese lugar. Dios lo creó. Dios creó esas prisiones y esa gran prisión donde todos pagarán un día. Pensemos detenidamente en esto y miremos, porque la Escritura insiste de que Dios es soberano, tan soberano que nada que tenga lugar en el universo puede escapar del límite más externo de su control. Y he tomado estas notas del Catecismo, la Santa Ciudad, para poder ilustrar de mejor manera esta predicación o este compartir de la Escritura. Ahora vayámonos, por favor, a Romanos, capítulo 11, verso 6. ¿Qué dice la Escritura? De Él son todas las cosas. No obstante, ¿ahí lo tienes? Vamos a leer. De Él son todas las cosas. No obstante, la Biblia insiste que Dios es el estándar de la bondad. Usted va a encontrar en la Escritura y en Romanos capítulo 11, verso 36, en Él, en Él fueron creadas todas las cosas. Él es el creador de todo. Él es Dios creador. En Él subsiste todo. Él sostiene absolutamente todo. Da inicio y da fin a todo lo que quiere, de la forma en que a Él le parece. Así
Algunos estudiosos han sugerido que Dios está detrás del bien y del mal asimétricamente. Allí. Entonces, se encuentra detrás del bien de tal manera que el bien finalmente puede ser acreditado a Él. Y Él está detrás del mal de manera que lo que es malo se acredita indudablemente a otros agentes, como el hombre o ángeles. El mal no nace en Dios. Dios no es malo. Atributo de Dios. Dios es bueno. Dios es bueno. De hecho, el fin y el propósito con el que Él creó todas las cosas, cuando leemos Génesis, dice la palabra, y todo lo que Dios hizo era bueno. Pero cuando pasa por el hombre, omite esta afirmación. Creó los cielos, la tierra, creó la naturaleza, los animales, el mar. Y cada vez que hace uno de estos, las lumbreras, las estrellas, el sol, cada vez que hace algo como esto dice, y vio Dios que era bueno. Pero cuando crea al hombre, esta frase no sale de su boca, sencillamente la omite. ¿Por qué? Por su omnisciencia. Conoce el presente, el pasado y el futuro. Sabe hacia dónde iba el corazón del hombre. Una vez Él le hubiera creado en bien, que el hombre podría ser corrupto. Porque le dio la oportunidad de elegir y tener cierta injerencia aún en su propia vida, pero no en los planes de Dios. Mire, el hombre tiene decisiones para acabar con su vida. De hecho, para acabar con la vida de otro, que es mal. Pero no tiene injerencia en cambiar los planes ni el propósito de Dios y por supuesto mucho menos en hacerle daño a Dios. Así que se encuentra allí. Cuando nosotros leemos la Escritura y vemos lo que ocurre con Job, si recuerdan, algunos le llaman al pobre Job. Este hombre fue maltratado hasta lo sumo, sufrió una prueba muy tremenda. Quiero recordarte algo, ni te compares con Job. Ni te compares con Job. Primero, quizá no seamos tan justos como Job, o considerados justos por Dios, como Job. Y segundo, lo que la Escritura habla que le pasó a Job, le pasó a Job. Fue a Job, lo mismo que hablaba acerca de Cristo Jesús, que va tomado por el Espíritu Santo y es llevado al desierto para ser tentado. Tú no tienes que estar en esa misma posición. Ya te recordé que fuimos representados por un hombre y el hombre falló. Pero ciertamente cuando Jesús viene y ocupa nuestro lugar en una cruz para pagar por nosotros, la prueba fue completamente superada. Él venció. Él alcanzó la victoria. Por eso nosotros no somos victoriosos en nuestros propios planes ni en nuestras propias acciones. Usted y yo, si somos en algo victoriosos, somos victoriosos ¿en quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, ¿dónde está tu victoria? En Cristo. ¿Cuál es la victoria que proclamamos? ¿La nuestra? No. Fue un intento fallido. ¿Pero la de Cristo fue un intento fallido? No. Perfecta de principio hasta el fin. Entonces, en la historia de Job, Satanás no tiene poder sobre Job sin la aprobación de Dios. Usted ya lo ha leído quizás en algún momento. Se presentan todos los ángeles delante de Dios, todos los hijos de Dios, dice la palabra, y aparece por ahí el diablo, y el que empieza la conversación como que es el Señor, dice, ¿no te has fijado en mi siervo Job? La respuesta de este malvado es, ¿cómo no? Si le has dotado de todo, nada más quítale lo que tiene para que veas cómo se comporta. Algunos no se comportan de una manera fallida cuando les es quitado. Algunos se comportan de manera fallida
cuando les es asignado o cuando más tiene. ¿Usted no ha visto gente que cambia su vida sencillamente porque cambió de estrato local o el lugar donde vivía? ¿O porque cambió el carro, o porque cambió el puesto, o porque cambió el lugar de residencia, o porque cambió el país donde vive? Hay algunos que sufren o muestran su verdadera naturaleza cuando les es quitado, pero otros muestran su verdadera naturaleza cuando les es dado. Entonces, ¿cuánta sabiduría debe haber en nuestras oraciones? ¿Cuánto agradecimiento deberíamos nosotros expresar cuando el Señor da, pero también cuando el Señor quita? Escuché hace poco, el año pasado, a uno de los predicadores más famosos de la televisión y de muchas congregaciones, llenan muchos estadios, diciendo que la Biblia se equivoca en Job cuando dice Jehová dio, Jehová quitó, porque Dios nunca quita ni divide. Él siempre da y multiplica. ¿Está usted de acuerdo con esa teoría? Pues yo se lo digo que yo no estoy de acuerdo con esto. El mismo que da es capaz de quitar, el mismo que construye es capaz de destruir, el mismo que da la vida es el que pone fin a nuestros días. Pero no, hay una tremenda proliferación de este tipo de mensajes en que Dios nunca quita nada. Él siempre suma y multiplica. Y decimos amén a eso. No, Dios también divide. ¿O acaso no divide la sana doctrina de la falsa doctrina? ¿Acaso no divide las ovejas de las cabras? ¿Acaso no divide la falsa iglesia con su verdadera iglesia? ¿Acaso no divide a los falsos profetas de los profetas que él usa? ¿Acaso no divide él en medio de un sermón escritural con un sermón emocional? ¿No hay una diferencia? ¿No hay diferencia entre bueno y malo, entre justo e injusto, entre santo e impío? Pues sí la hace, de principio a fin. ¿Acaso no dividió el día de la noche? ¿Acaso no separó las aguas de la tierra? ¿Acaso no colocó nuestro planeta y allí sobre él colocó sus cielos? Entonces tenemos que comprender, hermanos, que Dios sí divide. ¿Acaso no ponen enemistad a la suegra con la nuera? ¿Acaso no ponen enemistad entre el padre y el hijo y el padre cuando a sana doctrina se refiere? En cuanto a seguir al Señor, ¿acaso no divide la falsa iglesia de la verdadera? Toda la palabra está llena de división y de resta. A uno le quitó, a otro le puso, y en otros casos al que le quitó le puso, y al que le había dado también le quita. ¿Por qué? Porque él tiene otro atributo que olvidamos y es su soberanía. Él puede hacer lo que quiere, no lo que quiso, lo que quiere con lo que ha hecho y con lo que hizo. Y con lo que hará. Y muchos de nosotros nos hemos levantado en una falsa doctrina creyendo que con nuestros ayunos, al fin pude comprender la diferencia entre un ayuno normal y un ayuno cruzado del que yo no sabía de qué se trataba. El miércoles en estudio bíblico aquí los hermanos me explicaron cómo es un ayuno cruzado. Porque algunos creen que con este tipo de ayunos van a encontrar que la voluntad de Dios sea quebrantada y que se haga la nuestra. El verdadero propósito del ayuno y la oración no es cambiar la voluntad de Dios, es poder aceptar la suya. Es poder aceptar su voluntad. Pero entonces nos dedicamos a orar y ayunar para que Dios haga mi voluntad y no la de Él. O sea, queremos convencer a Dios de que lo que nosotros le estamos exponiendo o lo que nosotros le estamos pidiendo es mucho mejor de lo que Él nos quiere dar. Así funciona. ¿Para qué ora, hermano? ¿Para qué ora usted? ¿Para que se haga la voluntad de Dios o para que haga su voluntad? ¿Que gane Colombia o que pierda Venezuela? Pero que se haga la voluntad de Dios.
que gane Colombia o que pierda Brasil, depende del equipo. No, hermanos. Tú y yo oramos para que se haga la voluntad del Señor. Y si la voluntad de Dios en algún momento es llevarse a un ser querido, gloria a Dios por su voluntad. Si su voluntad es dejarlo, gloria a Dios por su voluntad. Pero creemos que tenemos cierta inferencia que podemos intervenir en la voluntad de Dios. Pero la Biblia, pastor, dice que algunos se reunieron y ayunaron y se arrepintieron de sus pecados y él cambió de opinión. Por supuesto. Él no puede negarse a sí mismo. ¿Qué dice la Escritura del pecador arrepentido? ¿Qué haya el pecador arrepentido verdaderamente? Pero si ese pecador no se arrepiente, ¿qué ocurre? Entonces, ¿Dios está negando su naturaleza? No, está cumpliendo su palabra. Si se humillare mi pueblo, en el cual mi nombre es invocado, Él dice claramente en la Escritura, perdonará la maldad, volverá allí a poner sus ojos y levantará a aquellos. Pero es que Dios se arrepintió de matarlos. Cuando hay gestos, acciones que colocan el corazón del hombre en su lugar y al Señor en el que Él nunca ha perdido. Toma el control, Señor, de esto. ¿Qué? ¿Que Dios toma el control? ¿No sería de mejor manera decir, hermana o hermano, contrólate tú y espera con fe en el Señor? Porque todo lo que Él hace es bueno. Porque Él es maravillosamente justo. Porque Él no tendrá por inocente al culpable. Porque Él le dará justicia a sus hijos. Porque un día nos levantará y aunque la muerte en esta tierra nos llegue un día, porque nos va a llegar, Él nos resucitará para el día grande. Unos para salvación y otros para condenación. Entonces debemos decir que esto es un misterio, ¿sabe? Sabemos que la existencia del mal y la bondad y la soberanía de Dios son verdades que son compatibles. Y que a veces no tenemos nosotros nuestra capacidad para tener discernimiento de ciertas cosas que en un momento de la eternidad serán aclaradas. Hoy hay una serie de estudiosos que todavía discuten acerca de cosas que surgieron incertidumbres hace más de 500 y de 1000 años y que hoy no han podido resolver. ¿Sabe una cosa? Todas las cosas serán expuestas, pero usted tiene que comprender algo en la voluntad de Dios. Hay una voluntad de Dios manifiesta. Hay una voluntad de Dios, llamémosla de otra manera, revelada a sus hijos. Pero también hay una voluntad de Dios que Él como soberano tiene el criterio y la decisión de reservarse. Entonces usted entienda que hay una voluntad proferida, declarada, manifiesta, revelada, no sé cuál comprende de mejor manera, pero también hay una voluntad reservada para Dios. Nos explicará y nos dará conocimiento y revelación de lo que Él considera tengamos revelación. Esto usted podría utilizarlo como un salvavidas para cuando no entiende algo. Pero eso no justifica la falta de estudio de la palabra de Dios para comprender su voluntad revelada que sí está en la Escritura. No, porque eso está en la voluntad reservada de Dios. Pues déjeme decirle que no. Con sentarse a estudiar la palabra, escudriñar la Escritura, usted encontrará revelación de muchas cosas que usted por facilismo o por pereza tendrá la tendencia de decir, no, es que ese es de la voluntad reservada de Dios que enseñó el pastor el día domingo. Pues no, ahí todo lo que usted y yo necesitamos saber en la Escritura está allí, escrito. Y por la misericordia de Dios, en la persona del Espíritu Santo de Dios, esa palabra es revelada a los hijos de Dios, a su iglesia. ¿Con qué propósito? Para que la iglesia funcione, hermano. La iglesia de Dios funciona con su voluntad manifiesta.
Ay, pastor, yo quiero conocer la voluntad de Dios. Ahí está en la Escritura. ¿Dónde? Ahí. ¿Qué dice la Escritura? Y esta es la voluntad de Dios, que todos procedan al arrepentimiento. Pero es que no me interesa esa voluntad, yo quiero otra. Saber con quién me voy a casar, si voy a obtener el empleo, si voy a ganar el concurso de ascenso, si voy a estar, ¿dónde estaré yo en 20 años? Hermano, viva conforme a la Escritura y esfuércese por agradar a Dios. Confíe, o sea, con fe, ponga toda su fe en nuestro Señor Jesucristo, y le agradezco a Dios porque Él nos revela esa buena voluntad, y está la clave para poder llegar a buen término el día del gran día. El Espíritu Santo de Dios le revelará a sus hijos la forma en que deben vivir para que el gran día salgamos bien librados de ese juicio, hermano. Unos irán para salvación. Es que yo no alcanzo a imaginar. Yo creo que el momento, hermano, por supuesto que ver cara a cara a Dios debe ser la alegría más suma, o sea, más elevada de cualquier hombre o mujer o ser humano creyente en el Señor. Pero las palabras que yo anhelo oír y le ruego a Dios me dé la oportunidad de poder escucharla es: buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Bienvenido a casa, entra en el gozo de tu Señor. Hermano, de ahí para adelante donde me ponga, donde Él quiera. Pero tristemente también hay otra declaración completamente antagónica. ¿Qué quiere decir antagónico, pastor? Contrario. ¿Cuál es esa? Mal siervo y negligente. ¿Sabe cómo está expresado en otra palabra en la Escritura donde dice: apartaos de mí, hacedores de maldad? Palabras antes dice: pero si en tu nombre hicimos milagros, echamos fuera demonios, evangelizamos, hubo gente que hizo la oración de fe a tutiplén a causa mía. Y Él se volverá a ellos y les dirá: no te conozco. Apartaos de mí, hacedor de maldad. Hermano, usted va a encontrar la aceptación de Dios única y exclusivamente a través de su fe en Cristo Jesús. Barrer el templo no salva a nadie. Pero yo iba todos los domingos a Generación de Fe. No te salva. Entonces usted me está diciendo que no venga. Venga. Reciba el mensaje de parte del Señor. Escudriñe la Escritura junto conmigo. Aprenda lo que Dios enseña en su palabra. No lo que yo le enseño. Lo que Dios enseña en su palabra. Ahí está la verdad para alcanzar salvación y vida eterna. Entonces, debemos decir que tiene algo de misterio esta raíz de ese asunto que ocurrió en el cielo, y decir más de lo que está escrito es entrar en algo a lo que el Señor nos pone un freno, creo que a los sanos predicadores, y es la especulación. Es que no, es que estaban 5 ángeles reunidos hablando y el diablo llegó y le dijo a ellos: vamos a hacer una rebelión. Y entonces, porque es que el número 5 significa no sé qué, y ellos eran 6, pero el 7 significa perfección. Y entonces llamaron a otro. Yo veo que tienen una capacidad para torcer la verdad y para añadir a la verdad más de lo que dice la Escritura. Mal haría yo en venir aquí como una conspiración para tratar de meterle a usted en la cabeza cosas que la Biblia no dice. No, y en ese momento Satanás le dijo al Señor y el Señor le respondió: ¿está en la Escritura? No, no está en la Escritura, pero es que yo tuve una revelación. Tú y tu revelación, quédate tú con tu revelación, que yo me quedo con lo que la palabra está escrito. Y si no lo explica de manera profunda, un día de esto,
quizá en la eternidad, creo que tendré el tiempo de preguntarle al Señor, Señor, cuéntame, échame el cuento bien. ¿Qué fue lo que ahí ocurrió? ¿Cuál es el tamboril que sonaba cuando este tipo hizo lo que hizo? Quiero verlo. No ese que está ahí. ¡Wow! ¡Qué tamboril! Estoy especulando, ¿no? Pero tendré una eternidad consciente. Y sabe una cosa, cualquier erudito, sabio de este mundo, llegará con preguntas delante del gran yo soy, del gran sabio de sabios, porque uno de sus atributos es una sabiduría infinita, omnisciente. Entonces sería presuntuoso afirmar que conocemos algunas de estas historias secretas no reveladas por Dios en la Escritura y que tenemos el poder o la potestad de especular. Y lo peor que ocurre en muchas congregaciones, hermanos, y lo digo con dolor, no con orgullo, con dolor, es que vuelven sus predicaciones espacios de especulación. ¿Qué es especulación, pastor? Suposiciones. Es que yo creo que pasó, es que a mí me parece, y cojo un versículo y lo saco del contexto y empiezo a afirmar cosas que la Biblia no dice. Hermano, la verdad de Dios se repite una y otra vez. Si usted encuentra algo que no lo encuentra en otro lugar, indague sobre eso, pero si usted tiene una interpretación que es confusa, compárelo con otros versos bíblicos. Si los encuentra y todavía sigue confundido, haga lo que hemos hecho muchos a través de la historia. Consulte a otros escritores y predicadores de sana doctrina para ver cómo ellos han manejado el tema. No está mal consultar, le digo la fuente de estudio que utilizo para poder compartir. Estoy en una lectura minuciosa de este libro que se llama El Catecismo de la Santa Ciudad. Su escritor es Tim Keller. ¿Qué me cuesta? Dios me ha dado una instrucción para este año, hablar acerca del funcionamiento de la iglesia, cómo funciona la iglesia, pero para que la iglesia funcione tiene que conocer a Dios. Y tiene que saber su condición delante de Dios. Tiene que saber cómo es Dios. Y hermano, y esto te interesa saberlo. Tienes que saber cómo funciona el pecado. Porque la iglesia no funciona si está sumergida y viviendo en el pecado. La iglesia en Cristo Jesús experimenta la salvación del pecado porque el pecado lleva a muerte. Y el evangelio expuesto, predicado, trae vida a todo aquel que en él cree. Esa es la realidad de la Escritura. Voy a ir muy rápidamente a esto. Hay unas declaraciones que quiero compartir que leí juiciosamente en este libro que le he mencionado. Y es, número 1, que en cuanto al pecado tenemos una culpa heredada. ¿Qué quiere decir esto? Que fuimos constituidos pecadores por el pecado de Adán. Nos dio esa herencia. Heredamos esa culpa. Número 1, diga al que está a su lado, heredamos la culpa. ¿Y sabe por qué? Porque este hombre era el representante de la humanidad en ese momento para nosotros. ¿Sabe una cosa? Adán y Eva eran la humanidad. Y la humanidad somos nosotros. Y ellos necesitaron un sacrificio. Nosotros necesitamos de un sacrificio una vez y para siempre para alcanzar salvación y vida eterna. Si nosotros miramos Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Otra cosa que tenemos que entender, mis amados hermanos y amigos, es que también heredamos algo más. ¿Qué fue lo primero que heredamos?
también heredamos la corrupción. Una cosa es heredar la culpa, o sea, sin que yo lo hubiera hecho, tengo la culpa. Pero también heredamos la corrupción. ¿Qué quiere decir eso? Que como corrupto fue Adán, corrupto soy yo. Suena tan tremendo decirlo en modo personal, ¿no? ¿Cómo suena más decoroso? No, como Adán pecó, entonces todos nosotros somos pecadores. Eso es más fácil que decir, vamos, dígalo conmigo, así como Adán pecó, yo también peco. Y eso es corrupción heredada. Número 1, ¿heredamos qué? La culpa. Número 2, heredamos también la corrupción. Salmo 51, 5 dice lo siguiente. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Si en pecado me concibió mi madre, ¿cómo que vengo haciendo yo? Pecador. Pecador. David estaba tan abrumado con las consecuencias de su propio pecado que al mirar hacia atrás en su vida se dio cuenta de que era pecaminoso desde el principio, antes de nacer. Salmo 58, 3 dice, se apartaron los impíos desde la matriz. ¡Uy, Dios santo! Léalo, por favor. Se descarriaron hablando mentiras desde que nacieron. Cuando un niño nace, yo le pregunto, ¿habla? Ni habla. ¿Pero qué dice la Escritura? Nacimos pecadores profesionales, titulados. Es un niño inocente. Dale cuerda. Déjalo vivir. Yo le quiero hacer una serie de preguntas. Número 1. ¿Es usted pecador? Vamos, o alzamos la mano o respondemos con la boca sí o no. La respuesta no es amén, es sí o no. ¿De acuerdo? ¿Es usted pecador? Sí. ¿Alguien dijo que no? Muy bien. ¿Estaremos un día delante del trono de Dios? Pregunta número 2. ¿Peca usted tanto como quiere? Esto puede tener dos situaciones. Que de pronto peca más de lo que quiere, o de pronto peca menos de lo que quiere. Dos preguntas ahora. ¿Pecas todo lo que quieres? ¿Por qué no? ¿Porque quieres pecar más o porque quieres pecar menos? ¿Seguro? Nos esforzamos por no pecar. El doctor Adrian Rogers, en uno de sus libros, Lo que cada cristiano debe conocer, menciona un niño frente a un mostrador de una tienda mirando fijamente una manzana. Y el tendero le dice, estás mirando la manzana y no veo que tengas dinero para comprarla. Estás tratando de robarte mi manzana. Y aquel niño con sus manos puestas detrás le queda mirando y le dice, yo no estoy tratando de robar su manzana. Estoy tratando de no robarla. Para traerte esta siguiente pregunta. ¿Pecas tanto como puedes? O sea, te la pregunto de otra manera. Si pudieras pecar más, ¿pecarías más? Permítame dudarlo. Yo creo que si tuviéramos la oportunidad de pecar más, estaríamos en la posición de Eva una vez más en Huerto de Edén. Una cosa es querer y otra cosa es poder.
De pronto no pecamos tanto como queremos o pecamos más de lo que queremos. Pero otra cosa también es pecar tanto como puedo. Pregunto ahora, ¿tendrás un umbral en tu nivel de maldad bajo o alto? O sea, ¿tú eres capaz de hacer poco o mucho daño? Por ejemplo, ¿en qué pensó? Si usted tuviera la oportunidad de vengarse, según lo que usted piensa y la capacidad mental y su corazón, ¿usted cree que tuviera buenas ideas para hacer mal o tendría muy pocas ideas para ejecutar maldad? Entonces sí, tendrías muchas ideas para hacer daño y mal. Entonces no pecamos tanto porque nuestra posibilidad es limitada. El ser humano no alcanza a pecar todo lo que pudiera sencillamente por las normas existentes y el miedo a la justicia de esta tierra y quizá la de Dios, que no está mal. El nivel de maldad del ser humano llega hasta el nivel de depravación total. El hombre es completamente corrupto. Pero solamente en Dios nuestras vidas son transformadas conforme a la imagen de Dios. Y por eso Él se atreve a decir, sed santos como vuestro Padre Celestial es santo. El apóstol Pablo hablaba y decía de los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y también declaraba en otros apartes escriturales, porque lo que quiero hacer no hago, sino hago precisamente eso que no quiero hacer. Así somos, hermanos, y lo dijo el apóstol Pablo. No lo dijo el pastor Ahmed. Somos corruptos. Somos malvados. No pecamos tanto como podemos. Porque sabemos que hay leyes que nos podrían limitar. Y quizás no pecamos tanto como queremos. Porque si lleváramos a cabo todos los pensamientos que cruzan por estas cabezas, el nivel de maldad de nosotros sería manifiesto ante los hombres. Y tendríamos todo el derecho de hablar de este término tan fuerte que es depravación total. ¿Cree usted entonces que jugar con el pecado nos hace bien? ¿Crees que puedes superar el pecado tú mismo? No puedes, ni puedo. Nunca jamás. Necesitamos a un Redentor. Entonces, ¿qué heredamos? Heredamos la culpa. ¿Y heredamos qué? Heredamos la corrupción. Heredamos incapacidad total. En nuestras acciones somos incapaces de hacer bien espiritual delante de Dios. ¿Sabes por qué nosotros hacemos bien o a veces actuamos conforme a la voluntad de Dios? Hay una sola razón. Su Espíritu Santo está sellando a los creyentes en Cristo Jesús. Si el Espíritu Santo de Dios no estuviera en nuestra vida como creyentes, seríamos igualmente llamados como los que no tienen esta virtud o este beneficio. Mundanos, impíos, no santos, corruptos, perdidos. Pero cuando nuestra vida es entregada al Señor, resumida a sus pies, tirada nuestra voluntad,
para que se haga la de Él, entonces vivimos de acuerdo a la guía del Espíritu Santo de Dios. Pero seguimos luchando con la maldad dentro de nosotros, con nuestra mente y nuestras acciones. Robert Raymond escribió: debido a que el hombre está total o ampliamente corrupto, es incapaz de cambiar su carácter o de actuar de una manera distinta a su corrupción. No puede discernir, amar o elegir las cosas que agradan a Dios. Necesitamos a Dios. Ay, Señor. Otra cosa que heredamos fue la siguiente. Dicho en un resumen, todos somos pecadores ante Dios. La pecaminosidad universal de la humanidad la testifica la palabra de Dios. Hay muchos ejemplos o muchas citas. Nadie está exento. Por cuanto todos pecaron, por cuanto todos pecamos, vamos a hacerlo personal, estamos destituidos de la gloria de Dios. Necesitamos un redentor. Otra cosa que trajo el pecado como una herencia a nosotros es que un solo pecado nos hace ilegalmente culpables delante de Dios. Un solo pecado. No, pero es que este mató, violó, robó 200 bancos. Yo nada más me robé un lápiz de la oficina. Por ese pecado eres culpable. Culpable. Algo que debemos entender es: ¿qué merecen los pecadores? Castigo. ¿Qué dice la Escritura en cuanto al pecado? Porque la paga del pecado más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Merecemos la ira eterna de Dios a causa de nuestro pecado. Efesios capítulo 2, verso 3. Ahí lo tenemos. ¿Ya está en pantalla? Efesios capítulo 2, verso 3. Dice la Escritura: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de ¿qué? De nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza ¿qué? Hijos de ira, lo mismo que los demás. No se lo digo yo, lo declara la Escritura. ¿Qué merecíamos? La ira eterna de Dios. El pecado no es solo injusto, reprensible, sucio, repugnante para Dios, sino que también merece el castigo. Eso lo declara la Escritura. Merece con toda razón el castigo bueno y perfecto de Dios. La pregunta no es en lo absoluto ¿cómo puede Dios, siendo lo que es, enviar a los hombres al infierno? Recuerda aquella pregunta al principio de nuestra serie que hizo Anselmo una vez: ¿cómo puede ser Dios bueno o cómo puede permanecer siendo Dios bueno y justo cuando perdona al pecador? La respuesta es Cristo Jesús. Y por último, esta pregunta: ¿cómo puede Dios, siendo lo que es, salvarnos del infierno? Esto nos lleva a pensar en muchas otras cosas. ¿Cómo Dios, siendo lo que es, nos puede salvar del infierno? ¿Cómo es Dios? Dígame. Bueno, misericordioso, justo, ¿qué más? Bondadoso, sabio, soberano.
he compartido que por un solo pecado y por una sola familia vinimos a ser nosotros pecadores y heredamos todas estas cosas que he mencionado hoy. Le pregunto, ¿le parece eso justo? Seamos honestos. ¿Te parece justo que por causa de ellos nosotros tuviéramos que heredar toda esta maldad? ¿Es eso justo? Responda sin miedo. No es que yo no lo hice, lo hicieron ellos. Pero pregunto ahora, ¿te parece justo que tú y yo, si habiendo pecados, Dios nos perdone? ¿Te parece justo que aunque Él, Jesús, no cometió pecado alguno, pagara por tus pecados y los míos? Entonces, si no nos parece justo que por el pecado de Adán y Eva fuéramos nosotros heredados de toda esta maldad y todas estas cosas, tampoco nos debería parecer justo que Él fuera a pagar por nosotros en la cruz. Hermanos, la iglesia funciona cuando se somete a Dios. Y en este sometimiento, en Colombia está muy de moda, sometimiento a la justicia. Necesitamos reconocer que somos pecadores y que solamente en Cristo Jesús obtenemos salvación y vida eterna. Colócate en pie, por favor. Y vale la pena recordarte que llevamos un mes tratando el tema del pecado. Que hoy, aunque dejemos el compartir esta enseñanza de algunos escritores, de la escritura misma, de nuestras opiniones y este cúmulo de preguntas y respuestas, aunque hoy dejemos hasta aquí este tema, no significa que tú y yo aprendimos todo acerca del pecado. Porque cada día a veces nos perfeccionamos más en la maldad. Así que, mis queridos hermanos, seamos conscientes de que somos pecadores. Pero en esa necesidad de reconocer que somos pecadores, sepamos que la mayor necesidad de un pecador es de arrepentimiento. Y nunca va a haber arrepentimiento en aquel que no cree que Jesús pudo ir a una cruz y pagar por nuestra maldad, por nuestro pecado. Entonces, por eso no es que tú reconoces al Señor como tu Salvador. Es que tú reconoces realmente que tú eres una persona pecador que necesita a Dios. Y que esto no se cura con una oración milagrosa de repetir después de mí. No. Necesitamos nacer de nuevo. Nuevo nacimiento en Cristo Jesús.